El pastor Fede me había pedido continuar ya con los mensajes del libro de Efesios que estamos terminando, y hoy voy a desarrollar una parte del capítulo 5 y del capítulo 6. Pero de entrada quiero ya pedir disculpas porque va a ser imposible extraer todas las grandes verdades que hay acá. Y con respecto al tiempo, respecto a la palabra de Dios, entonces me voy a limitar a lo más importante, a lo que quiero decir con el tema en esta mañana. Principios de la palabra de Dios y una promesa que perdura. El día de ayer estuvimos con los adolescentes, como siempre, y con Claudia decidimos hablar un poquito sobre un tema actual y de mucha discusión esta semana, y que trajo mucha atención también, y también muchos argumentos en contra y a favor en las redes sociales. El tema del aborto. Y solamente quisiera repetir algo de lo que dijimos ayer a la tarde, y de esa forma dejar por sentado nuestra postura como hijos de Dios, y que nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros chicos han escuchado claramente qué nosotros creemos, qué nosotros pensamos. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Señor nos conoce, nos formó dentro de las entrañas de nuestra madre. ¿Quiénes somos nosotros para matar un ser humano? El salmista David sigue diciendo: mi embrión vieron tus ojos. Ahí en el seno materno. Jeremías el profeta dice algo que siempre me ha gustado, siempre me ha impactado. Y dice, también en alusión a eso, el capítulo 1:5, Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Antes que te formase en el vientre te conocí. Te dio y me dio un nombre, porque el Señor sabía nuestro nombre antes de nacer. Qué crueldad del ser humano. ¿Por qué el ser humano tiene que llegar a tanta crueldad y tomar decisiones nefastas que van en contra de lo que Dios ha establecido? Ya lo ha dicho el profeta, que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Y es así, mis queridos hermanos, que siento en esta mañana que como hijos de Dios pidamos perdón a Dios como pueblo. Pidamos perdón a Dios porque tal vez hemos tenido un silencio cómplice. Pidamos perdón a Dios por tanta crueldad. Es así, hermanos, que llego al tema del mensaje en esta mañana, que tiene que ver precisamente con esa obediencia y la desobediencia a Dios y a nuestros padres.
El hombre puede establecer leyes, puede legislar, puede hacer leyes, pero no porque sean legales pueden ser justos. Una cosa es que sea legal y otra cosa que sea justo. La palabra de Dios es inmutable, no pasará. Y aquí encuentro algunos principios, hermanos. Y dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 6, del 1 al 3. Vamos a ir leyendo y solamente voy a extraer algunos puntos de estos pasajes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer principio, hermanos, el principio de la obediencia y la honra a los padres, no dejó de estar de moda, nunca pasó y nunca va a pasar. El versículo 1 nos pide obedecer a los padres en el Señor. Obedecer a los padres en el Señor. Asimismo, el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. La palabra de Dios nos hace recordar que la obediencia a los padres debe ser en el Señor. Es decir, con esa actitud que tuvo Cristo de obedecer al Padre allá en el huerto de Getsemaní, donde fue la pura demostración de la más alta obediencia de nuestro Señor. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. El apóstol Pablo refiere aquí a uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra significa respeto y alta estima, aprecio, valor. Honra a tu padre y a tu madre. Muchos de los que estamos aquí tenemos todavía la oportunidad y el privilegio, la felicidad de tener a nuestros padres. Mi papá vive todavía. Digo mi papá por el aprecio, el amor que le tengo. Inclusive él está esta mañana. Don Benigno Enciso. Mi madre, que ya partió a la presencia del Señor, le eligió a él porque el amor es benigno. Se basó en 1 Corintios 13. Es un hombre, fue militar, con mucha disciplina, y fue un hombre proveedor. Nunca nos hizo faltar nada. No voy a esperar que parta para hablar bien de él. Nunca nos hizo faltar nada. A mi madre le ha respetado hasta el último día, aún en su enfermedad. Nos enseñó a ser caballeros. Es un padre de ley. Es cierto, nos ha enseñado muchas de las cosas del ámbito militar. Recuerdo que cuando éramos chicos nos peluqueaba todo, así como soldados. Hoy día me peluqueo al revés. Nos tenía siempre firmes, nos tenía limpia aquel, limpia allá orden, allá allá. Haga esto. A la empleada, usted ya hizo, sí, yo ya terminé, entonces rota en tu puesto. Mamá era su comandante en jefe, pero mamá ya partió, pero encontró otra comandante.
Doña Marilyn, que Dios le bendiga a ella también. Papá, muy enamorado de ella. Gracias a Dios por este papá que me ha regalado el Señor, nos ha regalado el Señor. Si tú tienes un padre todavía, da gracias a Dios por su vida. Honra a tu padre. Respétalo. Si está en una situación ya de discapacidad, protégelo, cuídalo. Abrázalo. Puede que ya no esté. Y sentirás en este momento tal vez el corazoncito palpitar, extrañando su sonrisa, su mirada, sus brazos abiertos cuando decía tu nombre. Sí, claro que sí. Todos tenemos sentimientos, pero mientras esté a tu lado, abrázalo. Tenlo como alguien preciado que Dios te dio, que Dios te regaló. Pero ¿qué de aquellos padres que tal vez no tuvieron un buen comportamiento? ¿Qué de aquellos papás que tal vez han abandonado a sus hijos? ¿Qué de aquellos papás que han roto el corazón de sus hijos con el divorcio y llevando una vida de aventuras de aquí para allá? Y han roto tu corazón como hijo. ¿Qué de aquellos papás o papás que han llevado una vida o un comportamiento inadecuado? Quiero decirte ahora desde lo profundo de mi corazón, a ti, hijo, hija, que estás, y te haces estas preguntas, estas interrogantes. La Biblia sigue con este principio, sigue vigente: honra. Honrar no significa aceptar todo de una vez. Honrar significa que aún así, con esas cosas que han sucedido en el pasado, o tal vez en tu presente, debes llevar el Espíritu de Dios en tu vida. Sana tu alma, sana tu corazón con el Espíritu de Dios y perdona. Llevarás la bendición del perdón en tu vida. Bendice la vida de tu padre, aunque él no haya sido un buen ejemplo para ti. Habrás llevado para tu alma, con el perdón en tu corazón, del sello divino de aquello que se perdona, aún lo que no se puede perdonar o no se sabe perdonar, porque Dios ha puesto en ti ese sello divino. Ama, perdona. Dios te llama esta mañana a que si en tu vida tienes una herida que estás sobrellevando por tiempo, sana tu herida, perdona. Pero la palabra de Dios sigue vigente: honra a tu padre y a tu madre. También hay otro principio en la palabra de Dios, un principio de justicia que dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. El Señor nos ha dado una responsabilidad tan grande, hermanos. ¿Cuál es esta responsabilidad? De mostrar, de ilustrar,
de ser de inspiración a nuestros hijos, todo lo referente a nuestro Señor. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser espejos en quienes nuestros hijos nos miren y vean el carácter de Dios. Y a veces estamos lejos. Que el Señor nos perdone. El Señor nos ha dado una responsabilidad de ser sacerdotes del hogar. Y muchas veces hemos fracasado, hemos errado. Pero el Señor nos da oportunidad. Y cuando nos dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, es porque muchas veces predicamos una cosa, pero actuamos de otra forma. El Señor nos pide ser una misma cosa en nuestra casa y fuera de nuestra casa. El Señor nos pide ser igual dentro de este recinto que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y fuera de este recinto. Si somos lo contrario, provocamos a ira a nuestros hijos porque pretendemos ser lo que no somos. La palabra de Dios sencillamente dice que Dios retribuye nuestra obediencia. Dios recompensa nuestra obediencia. Para que tus días se alarguen y seas de larga vida sobre la tierra, dice la palabra de Dios. No significa que vivirás precisamente muchos años, pero Dios va a bendecir tus días. Hay hermanos que tuvieron un gran testimonio, hermanas que tuvieron un gran testimonio, pero Dios le llamó a una edad relativamente joven. Pero vivieron un testimonio de vida en la tierra en los años que Dios le dio. Para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra, significa la bendición de Dios para tu vida. Cuando honras a tus padres y cuando eres un sacerdote de tu hogar y no provocas a ira a tus hijos, vives aquello que predica. También, en tercer lugar, hay un principio de equidad. Y en este punto solamente quiero destacar el versículo 5 que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos, porque en la época del apóstol Pablo existía la esclavitud, que tenía que someterse, ser esclavo. El esclavo no era nadie, pero Pablo decía: siervos, obedeced a vuestros amos. Hoy el apóstol, lo que dijo el apóstol, y este principio rige todavía, porque no servimos al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hoy, si bien es cierto, se mira mucho el currículum para conseguir un trabajo, pero también la pregunta es: ¿cómo es tu comportamiento en tu casa? Muchos en recursos humanos te preguntan: ¿cómo sos en tu casa? Porque nadie quiere un empleado rebelde. Este principio de equidad también nos enseña que los empleadores, al conocer a Cristo, también dice: haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No hay mejor
cosa y mejor testimonio que ver a un empleador, a un jefe con integridad. Es realmente admirable. Y por último, vamos a un principio que tenía que estar al principio, al comienzo, hermanos, al inicio. Pero a propósito lo puse al final, porque tal vez, no es tal vez, sino que es la base de todo. Capítulo 5, versículo 21, el principio de unidad. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Marido y mujer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, a fin de presentársela, versículo 27, a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La palabra de Dios en este principio de unidad nos habla del amor entre un hombre y una mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo es el amor de un hombre hacia una mujer? Es como Cristo amó a la iglesia. Sacrificio, renuncia, entrega, fidelidad. Como Cristo amó a la iglesia, también las mujeres, dice, deben someterse a los varones. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero no una sumisión en términos dictatoriales, sino una sumisión en sentido de dirección, de orden. El hombre obediente a Dios, sumiso a Dios, y la mujer teniéndole al hombre como cabeza. La mujer respete a su marido, dice el versículo 33. ¿Cómo vas a amar y respetar a tu marido? Déjale ver el mundial. Ama a tu esposo. Ora por él. Ora por su integridad. Ora para que sus ojos siempre sean para ti. Tú tienes, mi hermana, un poder que Dios te dio, un instinto que muchos de los hombres, o casi ninguno de los hombres tenemos, de ver aquello que nosotros no vemos. El libro de Proverbios dice, la mujer sabia edifica la casa, pero la mujer necia con sus manos la destruye. Una gran verdad. Hermana, tú tienes el poder. Dios te ha dado un poder para administrar a ese hombre que Dios te ha dado. Esta es la base. Lo demás viene por añadidura. Los hijos, la honra al Padre, viene como añadidura, hermanos. El hecho de servir en nuestro trabajo como buenos trabajadores, respetar a nuestros empleadores. Y luego finalmente Pablo habla de la armadura de Dios, del soldado. Fíjense, hermanos, que primero empieza en la casa y luego termina como buen soldado de Cristo. Quiero en esta mañana terminar con una oración. Inclina tu rostro en este momento y quiero orar por ti. Quiero orar por los padres, quiero orar por las madres. Quiero orar por ti como hijo. En esta mañana Dios te está llamando para que tomes en serio tu rol, ya sea como papá, como mamá, como esposo, como esposa, y tu rol como hijo, como hija. Hoy Dios nos llama al perdón. Hoy el Señor
en tiempos difíciles nos llama a ser unidos en base a sus principios que son eternos, que son inmutables. Pídele al Señor en esta mañana sabiduría para dirigir tu familia. Pídele al Señor en esta mañana que el amor inunde tu familia. Y si es necesario, perdonar aquello que es difícil perdonar, imposible a los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios sí es posible, porque Él nos perdonó. En esta mañana, haz conmigo esta oración. Y si tienes necesidad de reconciliarte con Dios, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, haz este paso. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Porque has derramado tu amor en nuestros corazones, sin haber reservado nada. Nos has dado todo, Señor. Por eso honramos tu nombre, tu bendito nombre en esta mañana. Y solamente tú, el amor que viene de ti, el perdón que viene de ti, puede hacer que brote de nuestros corazones la necesidad de perdonar aquello que nos cuesta perdonar. Señor, en este momento, oro e intercedo por las familias que están pasando por una difícil situación, por los matrimonios que están pasando por una difícil situación. Oro por los hijos que están en una situación de rebeldía. Oro por los papás, por las mamás. Estos principios que hemos leído de tu palabra puedan en esta mañana tocar lo profundo de nuestro corazón para amar, para bendecir, para perdonar, para reconciliar, para restaurar. Por sobre todas las cosas, para sanar aquello que está hiriendo, consumiendo nuestra alma, que solamente tu Santo Espíritu puede sanar. Te oro, Señor, por las familias de nuestra iglesia, que tu palabra en esta mañana pueda tocar aquello que nosotros no podemos tocar, pueda penetrar más allá de nuestras palabras, como solo tu Santo Espíritu puede hacer. Gracias, Padre, una vez más, por la bendición de haberte conocido como un Padre amoroso, un Padre eterno, un papá que no nos abandona y que estará siempre a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Ser santo es una condición, no es un mérito nuestro. Somos santos porque el Señor un día nos llamó. Y porque Él es santo, entonces, en virtud de su llamado, nosotros somos considerados santos también. Entonces el apóstol Pablo decía, ustedes son santos, vivan como santos.